pues me dicen, ¿les parece? Porque yo voy a pensar que todo está fluyendo de una manera muy bonita, como justo fluyó estos 3 meses. Y pues para eso voy a empezarles a compartir mi pantalla. Pues como les dijo, a lo mejor algunos de ustedes no saben, pero yo desaparecí 3 meses. 3 meses, no del negocio, pero sí de sus vidas. Y algo aquí está mal, que está diciéndome que tengo que alejar algo de la pantalla. Oh, por Dios. Bueno, déjenme descomparto. Entonces, como les decía, yo durante 3 meses no estuve en la ciudad y 3 meses así justitos. O sea, no era lo que iba a pasar, supuestamente. Yo solamente iba por menos días, o sea, por menos tiempo. No sabía cuánto, porque no sabía qué es lo que yo me iba a permitir y mi cuerpo me iba a permitir. Entonces, hay en el Facebook, que yo lo conocí por una persona que ha rodado conmigo, en el Facebook hay una página que se llama así, Ruta Chichimeca, que hace ya desde 19 años, hacen esta ruta, la hacen cada año en el mes, empiezan el 1 de julio y recorren diferentes lugares, pero al principio era justo seguir como el camino que siguieron los chichimecas para llegar hasta el centro de nuestro país y ahí instalarse. Y después, bueno, que la Ruta de la Plata, y así como que han ido haciendo cosas diferentes. Como ya es la 19ª edición, pues ya como que se ha visto todo, y este año había 2 rutas. La que yo decidí seguir es la que se iba por toda la costa del Pacífico. Y pues bueno, voy a empezar a compartirles cómo fue mi inicio. ¿Qué pasó? O sea, primero, ¿qué pasó que me hizo a mí decidir sí ir? Yo creo que lo primero es que dejé de dudar que yo podía hacer algo. Sí, o sea, me gustaría que me entendieran porque, o sea, siempre dudas o siempre tiendes a dudar, pero llega un momento en que si no te arriesgas, como dicen, el que no arriesga no gana, si no te arriesgas no sabes realmente qué es lo que tú puedes lograr. Ahora mi interés era saber de verdad hasta dónde yo podía lograr. No sé si se acuerden que, o no sé si se enteraron más bien, que en febrero yo me lastimé una costilla porque me caí justo de la bicicleta y entonces no me pasó nada grave, pero sí era como un dolor muy fuerte y me evitaba poderme mover bien. A partir de ese momento, cuando me recuperé, dije, tengo que hacer todo lo que quiero hacer, porque a veces tenemos unos sueños que no hemos realizado, que es lo con lo que trabajamos nosotros siempre en nuestros seminarios, en nuestras capacitaciones, pero hay veces que ni siquiera sabes qué quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Para qué eres bueno? O estás haciendo lo que quieres hacer porque para eso es para lo que tú te estás dedicando. Hay veces que no, ni siquiera pensamos en eso. Y entonces yo acabo de como darme cuenta justo de que parte de esas cosas son las que yo tenía. Yo no sabía qué es lo que yo quería. O sea, o más bien, sí sabía que me encanta la bicicleta, sí sé que me gusta mucho mi negocio, sí sé que trabajar con niños era eso, pero también yo de repente digo que ellos son los que me atraparon a mí, no yo a ellos, ¿no? Entonces, el saber que me gustaba la bicicleta, que alguna vez cuando yo fui a Europa y vi cicloviajeros, pensé, ay, a mí me encantaría hacer eso algún día, pero lo dejé. O sea, es esa cosa de, a mí me gustaría eso, pero no haces nada para lograrlo. Así me quedé yo. Hasta que esta amiga dijo, vamos a esta ruta, yo la quiero. Ella ya la había hecho en el 2019, solamente una parte, subiéndose a la ruta, así se dice cuando empiezas a como estar en ella,
dices como que te subes, así subiéndose la ruta solamente porque habían acompañado a los de la Chichimeca, su grupo con el que ella rodaba. Pero lo que hizo es irse sin nada, o sea, sin nada. No llevaba su bicicleta y la ropa que llevaba puesta. Y justo en el camino fue hablándole a su esposo que le mandara dinero y alguien le apoyaba con algo, o sea, pero sí realmente no tenía como mucho dineritos para poder subsistir. Entonces, bueno, yo decido sí ir. ¿Y qué creen que sucede? Pues que justo una semana antes de que yo tuviera que tomar el avión, me enfermo de COVID. Eso fue un mover de sensaciones, de sentimientos, de inseguridades, de ¿y cómo me voy a sentir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y ya voy a estar bien? ¿Y me van a dejar subir al avión? Pero no crean que era como esta parte de... ¿Se acuerdan que ya hemos visto mucho en nuestros cursos de espiritualidad que el universo nos pone pruebas? Nos dice, ¿de verdad quieres alcanzar esto? Y yo en ningún momento dije, no quiero hacerlo, pero yo no sabía si me iban a permitir, como les digo, subirme al avión, si mi cuerpo se iba a recuperar. Eh, Mi líder y coach, Luis Ángel, me hablaba todos los días. O sea, yo creo que nunca había estado tan cerca de él como en esa ocasión. Y cuando yo le dije es que sí, o sea, bueno, aparte de todo, él ni siquiera sabía que yo me iba a ir. O sea, tenía como miedo, pena, preocupación, porque qué iba a pensar, si iba a dejar el negocio, si un día no lo iba a hacer. Entonces, y yo quería seguir haciendo mi negocio, por supuesto. Entonces, eso como que me limitaba un poco, el decirle, y no quería decirle hasta que fuera un hecho. Justo cuando le iba a decir, me enfermó de COVID. Y entonces, pues ahora hay dos cosas que tengo que decirle, ¿no? Que sí me quiero ir, pero que no sé si me pueda ir. Y él me dijo algo, o sea, realmente siempre Luis Ángel tiene las palabras adecuadas para, yo creo que para todos, pero cuando menos para mí, hacerme reflexionar mucho. Y me dijo, ¿no estás huyendo? ¿No estás no queriendo vivir algo y por eso te vas? Y yo dije, bueno, sí, en cierto modo, pero pues es que si me alejo, a lo mejor lo puedo encontrar. Y me dijo, ¿por qué lo estás buscando afuera y no lo buscas adentro? Lo bueno de esto es que en esta ruta tuve todo el tiempo del mundo justo para buscar dentro de mí qué es lo que yo quería. Y retomo, me enfermo de COVID, no me va tan mal, solamente estuve como así, como muy débil, sin poderme mover un solo día. Los demás yo ya me hubiera podido salir, pero sabía que no debía. Para el lunes ya estaba nuevamente en el Seguro Social preguntando si ya me podía ir, pero ni siquiera me quisieron atender. El martes me contacta una doctora por teléfono del seguro para darme seguimiento y entonces le comenté eso, que ya había ido el día anterior, que lo que había pasado y que al día siguiente volaba. Y me dijo, ¿cómo? Y yo me siento muy bien y mañana vuelo. Voy a hacer una ruta y así, y la doctora dijo, ¿está segura que su cuerpo lo va a aguantar? Y también me lo decía Luis Ángel, sí, tú estás bien, pero ¿y las secuelas? Y yo decía, no sé. O sea, yo ahorita me siento bien o lo único que me interesa es que saber que me siento bien y no me importan las secuelas. O sea, ya allá ya veré qué hago. Pero de irme, sí me voy, sí lo hice, agarré mi bicicleta, que también esa es otra cosa. Nunca había volado con algo que para mí fuera tan valioso. No sabía que mi bicicleta sería convertido en algo tan importante y nos fuimos. Ahora sí que juntitas, el 29 de junio, muy tempranito volamos. Fue un problema meter la caja al coche del amigo que me hizo favor de llevarme, porque mi coche no circulaba y si hubiera circulado habría sido mucho más problema porque estoy segura de que no cabía. Entonces, como que las cosas durante todo este tiempo he estado más observando cómo las cosas se van acomodando a como tienen que ser y a como tienen que estar. Y es esa parte de aprender a reconocer qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y cómo quieres hacerlo.
Pues bueno, entonces, esto es lo que yo hice. Esta ruta chichimeca, que como les digo, la versión que yo decidí seguir era nada más del 1 de julio al 10 de septiembre. De todas maneras, son muchísimos días, son 72 días. Y recorríamos todos estos estados, o recorrí más bien todos estos estados junto con mis compañeros. Empezamos en Baja California porque pues volé a Tijuana, y entonces ahí en Tijuana es en donde me subí a la ruta, ahorita van a ver como unas imágenes, y recorrimos los estados de Sonora, de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y hasta llegar a Chiapas. ¿Y cómo es que me subí? Pues así, miren, con mi bicicleta metida en esa caja, que fue un problema poderla guardar. Le pedí al escultor con el que trabajo que me ayudara, porque pues siempre empaca esculturas, ¿no? Y también le gusta mucho el ciclismo. Entonces yo dije, él va a saber cómo se hace esto. Y según él, sí sabía. Pero resulta que ya teníamos todo adentro y de repente volteo y se había quedado una llanta afuera. ¿Y qué creen? Sí necesito las 2 llantas para poder andar en la bicicleta, porque si no, no podemos rodar. Entonces fue volver a sacar todo, reacomodar, y nunca me dijo que había que sacarle el aire a las llantas. Y tampoco ninguno de mis compañeros, ni tampoco el señor del taller que me regaló la caja, o sea, nadie se le ocurrió decirle a una persona que en la vida había volado que tenía que sacarle las llantas. Y por esos hoyitos que tiene la caja, por estos de aquí, ya estando ahí en el check-in, que me dijo el muchacho, se dio cuenta de que no era como tan conocedora de todo esto, y me dijo, ¿y le sacó el aire a las llantas? No. Ah, pues entonces tiene que sacárselo. O sea, vaya, sáquele el aire y luego regresa. Y yo, no me lo puede recibir ya mejor así. Pero no pudieron, y entonces ahí por ese hoyito yo metí mis manos y traté de sacar el aire. Una de las llantas súper fácil, la otra no tanto. Pero bueno, ya volamos y llegamos a Tijuana. De coincidencia, en ese mismo vuelo volaron 6 personas más, bueno, 6 junto conmigo, que íbamos a la ruta chichimeca. 2 de ellos son los que están ahí en las fotos, armaron su bicicleta ahí en el aeropuerto y se fueron a donde tenían que ir, pero ya en la bicicleta. Y yo pregunté a la persona que me iba a recoger si tenía que hacer lo mismo, porque esta amiga que les comento que me ayudó a que yo decidiera que sí podía hacer esto o que sí quería hacer esto, iba a ir a recogerme ahí a Tijuana. Ellos fueron los que me hospedaron, y la verdad les agradezco muchísimo, porque no solamente fue la ayuda de hospedarme y recogerme, sino que me dieron las alforjas. Voy a regresar un poquito al anterior para que vean, esto es todo mi equipaje. Esto que está aquí es todo lo que yo llevaba para 72 días. Y además adentro está el casco, los lentes, los guantes, o sea, cosas que pude meter dentro de la caja. Pero con todo y eso, que se ve tan poquito, era mucho equipaje para que yo lo cargara o que realmente estuviera utilizando. Entonces, pues bueno, ya estos 2 amigos se fueron por su lado, yo esperé a las personas que iban a recogerme, ya me fui con ellos, me hospedé en la casa de la familia de él, que es la foto que está del lado izquierdo superior, y por la noche fuimos a una reunión a un lugar que el que está aquí abajo del lado izquierdo, que es su casa, le llamó la Casa Chichimeca, pero nadie sabía cuál era la Casa Chichimeca. Entonces era como que todo el mundo preguntándose entre sí. Una de las personas que subió conmigo al avión me dijo, se llama Estrellita, y ella es como un poco de las organizadoras, entonces me ayudó mandándome el link para que me incluyera en el chat, y entonces ya estuve como un poco más conectada y ya sabía, como que ya estaba más dentro de la chichimeca, porque la verdad es que estando afuera, pues no sabía nada. Lo que ven largo con un listón se llama el bastón de mando. Quien tiene ese bastón es el guía de la ruta. Si se dan cuenta, aquí por este lado hay 2 bastones, porque este día iba a haber, en esta ocasión iba a haber 2 rutas. Una se iba, como les mencioné, y la otra bajaban por todo Baja California
tomaban un ferry de La Paz a Mazatlán y de ahí, yéndose hacia Durango y los estados centrales, llegaron a Veracruz y de ahí costeando llegaron hasta Chetumal. Entonces, como les comento, él es como uno de los organizadores de la Ruta Chichimeca y además recibe a muchas personas ahí en su casa. Para mí fue como de gran ayuda haber asistido un ratito a esa reunión, no nos quedamos mucho tiempo, porque él empezó como a decirme, o sea, como que no sé por qué se acercó a mí, empezamos a platicar y me empezó a decir como tips para yo poder tener una mejor ruta. Y el primero que me dijo es, ¿vas a terminarla? Y yo le dije, no sé, yo no vengo por, o sea, iba como por un mes, ¿sabes? O sea, yo les dije a mis hijas que yo me quedaba un mes, a Luis Ángel creo que también le dije que nada más era un mes, pero yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, estaba abierta a poder seguir si yo podía. Entonces le dije, no sé, y me dice, pues yo lo que te sugiero es que como en Alcohólicos Anónimos, solo por este día. Y entonces si vas con esa mentalidad, las cosas van a ser diferentes. Cuando estaba viviendo esta parte de decidir hacerlo o no hacerlo, cuando me senté a pensar cuánto tiempo iba a poder seguir en la ruta, justo eso fue como algo que me ayudó a poder entender que sí iba a poder hacerlo. Si solamente pensaba en el hoy, recordé mucho nuestro sistema. Recordé mucho cómo tenemos que enfocarnos en estar seguros de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. De diario ponernos una tarea y cumplir esa tarea que nos ponemos. Aquí también fue así. Aquí yo pude poner en práctica todo lo que ya he hecho durante varios años. Fui la más feliz porque ya no era la misma persona que hubiera ido si yo no estuviera en este negocio. Y a mí me queda claro que yo repito mucho que no soy la persona de antes. Pero lo que me refiero es que esa que lo dijo la semana pasada no es la misma que está hablando con ustedes ahora. Y tampoco va a ser la misma que platique o que dé su seminario, o, perdón, capacitación, un seminario también me gustaría, dentro de 2 meses o dentro de un mes. Todos los días vamos haciendo algo nuevo y nos los dijo muchas veces Luis Ángel en la capacitación de ayer y tiene razón. A lo mejor en algunas ocasiones no es en el trabajo en lo que estamos creciendo o enfocándonos. Tal vez es en los aspectos familiares o tal vez pero dentro de nuestra vida. Si estamos bien, vamos a poder fluir de una mejor manera y tener un negocio que vaya llegando a los niveles que nosotros queremos que llegue. Y la otra cosa que me dijo es que no me preocupara si en algún momento me pasaba algo en la carretera, que le quitara la llanta delantera, la levantara y que en algún momento alguien me iba a ayudar. Eso a mí también me tranquilizó porque déjenme que les comente que esta rodada no es una rodada que esté como ni auspiciada por nadie, ni yo tuve que pagar para que me cuiden, ni tampoco tenía los hoteles preparados para cuando yo llegara, ni nadie se llevaba mi ropa y mis alforjas y cuando y nada más iba yo solita, no. Yo me llevaba a mí y yo era la responsable de llegar al lugar al que teníamos que llegar como destino. Y así todos los de la ruta. Entonces, cuando me dijo eso, pues para mí fueron 2 cosas que me sirvieron mucho y que me dieron mucha seguridad. Pero por otro lado, me dijo una que me quitó un poco esa seguridad. Habló sobre la Rumorosa. La Rumorosa es una carretera que tiene muchas curvas y que está muy inclinada. Generalmente las personas pues la subimos porque vamos de la República Mexicana hacia Tijuana, pero en esta ocasión yo la bajé, entonces llevaba, porque también déjenme que les diga que por primera vez usé una bicicleta de montaña con un manubrio diferente al que como me ven siempre, llevaba peso y pues iba a pedalear tantos días, ¿no? Y los kilómetros no eran tanto,
como las pendientes tampoco me preocupaban. Bueno, a lo mejor sí por el peso, ¿no? Pero lo que más me preocupaba en ese momento pues era mi salud, cómo iba a responder, porque hasta ese momento yo me sentía bien, o sea, no sentía como nada. Yo nada más tenía una tos así como de perro, o sea, tosía y todo el mundo me volteaba a ver muy feo, pero no tosía mucho en el día, entonces tampoco había como mucho problema. Pero, y él dijo, tengan mucho cuidado, como llevan peso, se van a poder ir como sea, digo, pues como con más velocidad, vayan controlando bien su bicicleta, ya eso no me lo dijo nada más a mí, sino que como que lo dijo en grupo. Y tengan como mucho cuidado de cómo se mueven y del aire. Y entonces, ahí sí dije, ajijos. Y si yo no puedo controlar la bicicleta con el peso y eso, sí, sí, es como que empezó a darme nerviosito, pero bueno, era el segundo día que íbamos a rodar, entonces todavía no tenía que ponerme tan nerviosa. Y voy a retomar lo del bastón de mando. El bastón de mando se lleva porque generalmente hay personas que ayudan a la ruta y cada uno de los integrantes de la ruta compramos un listón y ponemos un mensaje. El mensaje que yo puse tuvo que ver con algo que yo estoy trabajando todo el tiempo. Tengo una mente muy poderosa, pero desgraciadamente ese poder no lo estaba ocupando para cosas positivas. Y sé que esa Elisa sigue allí, pero yo tengo que estar presente en cada momento y consciente para poder hacer que eso que me limita y eso que yo misma niego, deje de negarlo y pueda llegar a realizar las cosas. Entonces, por supuesto que la frase que yo puse tenía que ver con que si yo terminaba la ruta es porque mi mente me estaba permitiendo hacerlo. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero sé que tiene que ver con eso. Y entonces, como les digo, en cada lugar van poniendo un listón, todas las personas que nos van ayudando nos ponen una frase y luego ese bastón de mando se queda con alguien, como con una persona importante dentro de la ruta. Como llegué el 29, pues tenía un día libre y yo tengo visa todavía por unos poquitos meses y no la había usado más que para irme a Europa. Y la verdad agradezco mucho a Diego y a Dora que me hicieron el favor de ayudarme a cruzar la frontera con Tijuana y llegar a San Diego. Fui la más feliz de estar rodando en esos lugares. Son lugares pues bonitos, ¿no? O sea, diferentes a lo que tenemos aquí en México por lo ordenados y algunas cosas, pero también me divertí muchísimo. Gocé mucho ese día y había que prepararse. Comí mucho, como pueden ver, porque había que prepararse, pues al día siguiente comenzábamos ya la aventura. Y el 1 de julio empezamos. Esa es mi bicicleta ya con alforjas, esa es la bicla que me compré para poder hacer esta travesía. Son personas con las que me tomé algunas fotos porque como que quieres estar así como con todos, pero no es como tan fácil. Y este es el lugar en donde nos reunimos. O sea, como les comento, no es como una organización, no hay nada contado, no saben dónde estamos todos, no van viendo si sí llegamos y poniendo palomita, o sea, si no llegaste, no llegaste y te fregaste, si te caíste, pues tú vas a tener que ver cómo te las arreglas para poder pues levantarte y curarte. Si tienes un accidente es lo mismo, pero bueno, esas son como la mayor parte de las personas que fuimos. Empezamos la ruta como unas 60 personas más o menos. Y nuestro primer destino era Tecate. Seguíamos en Baja California. Entonces íbamos a llegar a Tecate y en Tecate estuvimos en un balneario. La foto que ven en medio es de mi llegada al balneario. Yo la veo, no sé si ustedes sí pueden ver a la Elisa cansada, que no podía ya dar ni un paso, porque yo la veo allí y yo creo que Dorita dijo foto y yo sonreí, pero no tenía nada de ganas de sonreír. Estaba muy cansada. Al ladito de ese puente que está allí había una mesa, creo que se ve como un poquito de la derecha, y ahí me senté como 2 horas.
y no me pude parar de ahí. Me costó muchísimo trabajo llegar a ese lugar, al balneario donde les digo que nos quedamos esa noche. Y luego todavía tenía que poner mi tienda de campaña y tenía que bañarme con agua fría y tenía que comer algo y no tenía nada de comida. Pero Diosito siempre está allí. Y entonces empecé a platicar con uno de los señores que también iba a la ruta y él me dijo, yo tengo frutas secas y tengo miel. Y entonces casi me dio de merendar. Bueno, no casi me dio de merendar. No me ayudó a poner mi tienda de campaña, pero la persona que viene atrás de mí es Diego, el novio de Dorita, y él estuvo conmigo acompañándome hasta, o sea, porque un tiempo yo también me quedé hasta atrás de él como que iba conmigo, pero de repente pues yo creo que se cansaba de que yo iba muy despacio y se adelantó, pero estaba parado a la entrada de la desviación para llegar al balneario porque era terracería y entonces no sabía, yo pienso que él no sabía cómo me iba a ir estando en un camino de terracería que nunca lo había usado, en una bicicleta que nunca había usado y con cosas cargando que nunca había cargado. Pero bueno, me fue bien, llegué, el descansar me hizo muy bien. Estas fotos son del día siguiente, cuando las fotos laterales son del día siguiente cuando estamos recogiendo todo. Pues como si pueden ver, mi cara no es como la mejor cara, todavía siento que me veo cansada. Otra cosa que aprendí durante estos 72 que se volvieron casi 90 días es aprender a quererme sin nada de pintura, sin nada de maquillaje y sentir que no me veía mal. Porque yo siempre que me veía sin pintura, que ya ven que yo no uso mucha pintura, me queda claro, y ustedes me han visto también que ando sin pintar mucho tiempo, pero siempre es cuando menos como que en la rayita del ojo, ¿no? El vilecito o alguna cosa, y ahí todavía me puse bilé, pero después ni siquiera eso, porque ni de eso tenemos tiempo. Bueno, hay algunas mujeres que sí, lo tenían, yo no. Y entonces ya nos estamos preparando para irnos, para acabar de llegar a Tecate, porque este balneario está un poquitito antes de la entrada. Entonces ya llegamos por fin a Tecate, desayunamos y de ahí de Tecate era llegar a La Rumorosa. Esa carretera, o sea, si La Rumorosa era bajar, por supuesto había que subir, ¿están de acuerdo? Y entonces a mí me dice Diego, son puros columpios. Y yo, cuando empecé a rodarla, decía, pero ¿dónde se quedaron los columpios? O sea, eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de subida. Pero ahí ya no me sentía mal. Sí, todavía sentía como que algo de cansancio, pero no fue el cansancio del día anterior. Entonces ya pude hacerlo a mi ritmo, sí. Mucho tiempo me dije que yo era lenta, así como me dije que no podía hablar en público, así como me dije que no iba a poder tener un negocio, así como me dije que nadie iba a creer en mí y a ser mi socio. Y sí, me ha costado mucho trabajo, no les voy a decir que no, pero esta parte de Luis Ángel de decirme, y si no te lo crees, repítelo hasta que lo creas, yo lo he tenido presente en todos los aspectos de mi vida. Y entonces cuando empecé a correr, y a mí no me gustaba correr, corría diciendo, me encanta correr, me encanta correr, me encanta correr. Ahora que yo no ruedo muy rápido, decía, es que soy lenta. Y decidí que no, que ahí me estaba lastimando a mí misma, que eso es algo que yo hacía frecuentemente. Y entonces decidí decir que no rodaba tan rápido. Y sí, no rodé rápido mucho tiempo, ahora les voy a ir platicando poco a poco, no ruedo rápido todavía, no tengo el nivel de unas personas de 20, 30, 40 años o 50 que han rodado toda su vida o que tienen más fuerza por alguna otra cosa. Algo que también me quedó muy consciente en este viaje es esta parte de yo nunca había hecho ejercicio. Y yo lo sabía, pero no sabía que no tengo la fuerza que otras personas tienen porque yo empecé a rodar a los 58 años, de esta manera. Porque ya ven que, pues bueno, antes rodaba, pero no rodaba tanto. Bueno, no sé si sepan, pero había momentos en los que yo llegaba, por ejemplo, al corporativo en mi bicicleta y Daniel me hacía la broma diciendo que yo parecía Superman porque parecía como si llegara a mi cabina, le diera vueltas y entonces ya salía. Entraba como ciclista y ya salía como empresaria, ¿no? Ya toda arregladita y presentable para poder estar en el evento.
Y entonces esto a mí me parece que hace que también se me dificulte tener como ese mismo ritmo que los demás. Al principio también era lo que me daba como mucho enojo, porque les digo que yo me enojo conmigo por esto, hasta que entendí que enojarme no me iba a llevar a ningún lado y que tampoco iba a poder llegar más rápido y no iba a llegar con mis compañeros. Pero lo que pasa es que hubo situaciones que hicieron que yo me sintiera como incómoda por ir tan atrás. Y les voy a platicar qué. Entonces, bueno, subimos y llegamos ya. Este es el camino a la Rumorosa, que ahí no se ve como la inclinación, pero sí está inclinado. Unos molinos que me encantaron en el camino y este kiosco es donde nos quedamos a dormir. Atrás de ese kiosco está esa parte llena de hormigas en donde tuvimos que poner nuestra tienda de campaña. Ya no fue tan bonito como fue en el balneario, que había como espacios especiales para que pudiéramos poner nuestra tienda de campaña, aunque el agua estaba fría. Aquí ni siquiera tuvimos agua, nos tuvimos que bañar, bueno, perdón, agua sí, no baño. Nos hicieron favor de abrir un baño, pero así como que cuidando súper la llave y no sé qué, y no había como regaderas, entonces era cosa de bañarse a jicarazos, ¿no? Entonces llenábamos la cubeta y con eso nos bañamos. Yo en especial ese día no me bañé, sorry, lo me apena decirlo, pero me fui a comprar un pan con unos amigos, caminé como loca y ya cuando regresé ya era muy tarde. Hasta uno de ellos me tuvo que subir en su bicicleta para que nos pudiéramos venir más rápido. Y tenía un miedo, pero estuvo muy divertido. Me pasaron cosas muy divertidas en todo el camino. Entonces, como les digo, pues ya llegamos a la Rumorosa, que fue el segundo día. No crean que les voy a platicar los 72 días uno por uno, pero estos primeros días sí me voy a detener un poco para platicarles, para que entiendan un poco más cómo es que yo estuve viviendo estos momentos y tratando de llevar lo mejor posible el evento a un buen término. Al día siguiente ya rodamos la Rumorosa, bajamos la carretera, ahí va ya ella bajando la carretera, Dorita. Arriba estamos arriba a la izquierda estamos en un mirador de un lugar que se llama la Casa de Piedra, que es donde están las personas que están abajo a la derecha. Y por fin llegamos a Mexicali. En Mexicali no nos quedamos en ningún lugar para acampar, nos quedamos en un albergue de las personas que están migrando. Y de casualidad encontramos a un migrante que era árabe. No yo me fui a platicar con otras personas, entonces no entendí por qué estaba allí, pero para la foto sí, ahí llegué, no, no es cierto. Llegó un momento en que nos empezó a platicar qué es lo que estaba pasando, pero yo tuve que ir a otro lado, entonces ya no oí por qué estaba aquí en México. Y las otras dos fotos pues son de este lugar de Mexicali que para mí fue como muy raro conocerlo y verlo porque no era así como el lugar que uno pensaba, o sea, caminé como 4 cuadras y llegamos a este arco que está pues como muy chino y cuando entras ahí pues sí entras como al área china de Mexicali. Hasta ahí todo iba bien. Yo no me sentía mal, sí me quedaba atrás. Estos 2 días solamente rodábamos, o sea, rodábamos con mucha más gente, pero los que nos esperábamos éramos Dorita, Diego y yo. Todas las demás personas pues estaban como junto a nosotros, nos platicábamos y eso, pero no era lo mismo. A raíz de que estuvimos en el albergue, la muchacha que está de naranja se pegó a nosotros, le caímos bien y quiso rodar con nosotros. Entonces, al día siguiente, rodamos de Mexicali a San Luis Río Colorado. Ahí están viendo a Diego de más de cerca. Y en San Luis Río Colorado nos quedamos en un campo de béisbol nuevo, padricísimo, en donde yo no me quedé, desgraciadamente. Yo tenía muchas ganas, ya estaba ahí yo encantada en la plática con todo el mundo, pero Dorita, Diego y ahora Perlita se quisieron ir a un hotel. Era el último día que Diego estaba allí. O sea, Diego no iba a hacer toda la ruta, solamente nos había como llevado, estado un día con nosotras y después ya se iba a regresar. Él vive en Arizona.
Y entonces ya, como era la última noche, quisieron que Dorita y él quisieron dormir juntos, bueno, digo, en un hotel, pero yo decía, pues yo, ¿por qué también, no? Y entonces, pero ellos son así, son unas personas muy compartidas, que les gusta como dar lo que tienen para los demás. O sea, a mí me queda claro porque como les dije, y creo que ya no acabé de contarles esto, que además del hospedaje me prestaron la tienda de campaña, el sleeping bag, el impermeable para mis alforjas. Las alforjas me las prestó otra persona de aquí de México. El boleto de avión no lo compré, me lo regalaron, porque una persona ya no lo iba a usar y por medio de los contactos se enteraron que yo iba y que fue una persona que ni siquiera conocía, el que me regaló el boleto de avión. Entonces, como que también todas esas cosas tienen que ver con la espiritualidad y con el magnetismo que uno tiene cuando ya estás conectado con tu ser interno. Por muchos años yo medité y yo decía, pero no pasa nada, todo sigue igual, ¿no? O sea, no, a veces no tenía la paciencia y ahora sí sé que tengo que confiar en que todo siempre va a salir para bien, pero que yo tengo que poner mucho de mi parte y trabajar. El restaurante que está aquí arriba del lado derecho es el lugar en donde yo comí. Ese día íbamos, pues como les digo, Dorita, Diego, Perlita ahora también y alguien más que no me acuerdo quiénes eran, pero a mí me gustó que decía tacos 10 pesos y 15 pesos y yo dije, de aquí soy, a mí me gustan esos precios y me gusta mucho el pescado y el camarón, entonces yo quiero comer de esos. Pero a Dorita no le gusta el pescado y entonces se fueron a otro lado. Y yo me fui solita a ese restaurante y fue lo mejor que pude haber hecho, no por la consecuencia, que estuvo muy padre, sino porque pude platicar con la dueña del negocio, hablarle y me empezó a hacer como muchas preguntas y yo al contestarle iba como visualizando cosas o no visualizando, sino haciendo conciencia de cosas en las que yo no había pensado. Y cuando se fue, oí que dijo, es cortesía. Y yo no pensé que se dirigieran a mí. Y no pensé que toda mi cuenta. Pensé que a lo mejor era la cortesía de el caldito de camarón que me dijo que comiera, porque yo había perdido nada más, no me acuerdo ya ni qué, pero no había perdido los tacos, había optado por otra cosa. Y luego me dijo, prueba el caldo de camarón, está muy rico. Y yo, pues bueno, lo pruebo. Y luego, y tú cómate unos taquitos. Y yo, bueno. Y entonces, la verdad, me encantó el taquito de camarón y yo me como otro también. Y entonces, así, ¿no? Estábamos como, como cada vez comía más y comía más y comía más, y llevaba el dinero para pagarlo. O sea, no, la verdad es que el lugar no es nada caro. Pero cuando me dijeron, le digo, ¿me das la cuenta, por favor? Y me dicen, no, la cuenta es cortesía. O sea, yo fui así de, ¡oh! Es la primera magia de la ruta chichimeca que me pasa. Y y pues bueno, me fui la más feliz. La muchacha que está ahí fue la que me atendió. No es la dueña, es sobrina de la dueña. Eh, este lugar de San Luis Río Colorado tiene una magia para mí. Me gustó mucho por muchas cosas, pero sobre todo porque fuimos a un lugar de viejos y tienen muchísimas bicicletas muy buenas a unos precios increíbles. Lástima que quede tan lejos, pero bueno, yo fui la más feliz viendo las bicicletas en esos momentos. Entonces al día siguiente, pues ya íbamos a entrar al desierto. Nuestra siguiente parada era el Golfo de Santa Clara. Primer día, San Luis Río Colorado ya es Sonora. Habíamos entrado ya al estado de Sonora. 3 ciudades de Baja California que recorrimos nosotros, Tijuana, Tecate, 4, La Rumorosa y Mexicali. Y ahora empezábamos ya nuestra ruta por Sonora y lo que empezaba era el desierto, pero yo no sabía. Como les dije, nos quedamos en un hotel, que son las fotos de la izquierda, y así es como veíamos, bueno, se veían ellos cuando iban arrancando, ¿no? Y yo iba atrás de ellos. Pero como estábamos en el hotel, no salimos por la misma ruta. Salimos por una ruta alterna que nos iba a llevar a la misma carretera, sin problema. ¿Por qué tan temprano?
¿Por qué a oscuras? Porque hace muchísimo calor. Entonces uno se tiene que levantar 3 de la mañana para salir a las 4 y empezar a rodar cuando menos 1 hora sin calor ahí en el desierto de Sonora. No sé si exactamente ya en esta parte, pero un poquito más adelante fue cuando yo hice conciencia de que amanecía a las 5 de la mañana. Entonces, si amanece a las 5 de la mañana, ya te imaginarás que para las 7 ya el calor está muy fuerte. Y es mejor rodar cuando no tienes calor que cuando lo tienes, porque pues vienen los problemas de que te deshidrates, que te dé insolación, que te quemes muy fuerte o alguna otra cosa, ¿no? Que te sientas mal de alguna otra parte de tu cuerpo. Entonces, bueno, ya así muy contentos y todos nos salimos y ¿qué creen? Aquí en la parte inferior derecha van a ver que a Perlita se le ponchó su llanta, todavía ni siquiera amanecía. O sea, ahí ya llevamos un buen rato tratando de cambiar la llanta, porque Perlita iba en una bicicleta que no estaba bien para esta rodada, porque tenía amarrada su parrilla a el eje de la llanta. Creo que son cosas que no me van a entender mucho, pero para quitar la llanta y poderla cambiar había que quitar la parrilla, y para que ella quitara la parrilla necesitaba una herramienta que no tenía. Ya, por fin la pudimos quitar porque, les digo, el universo nos bendice. Justo se ponchó al ladito de un taller de, ay, ¿cómo se llama esto? Una vulcanizadora. Y este señor, el que está allí, nos ayudó muchísimo. Le pedimos primero unas pinzas nada más, porque pues nosotros somos muy fuertes y muy capaces y sabíamos cambiar una llanta. Y sí, sí es cierto, yo sé cambiar una llanta, Dorita sabe cambiar una llanta, Perla no sé si sabe cambiar una llanta, pero bueno, ella y yo sabíamos y entonces se supone que íbamos a hacerlo nosotros. Entonces ya cuando le pedimos la pinza, quitamos la parrilla, sacamos la llanta, empezamos a quitarla y no pudimos quitarla. O sea, con las espátulas de Perlita primero. No, pues entonces a lo mejor es porque son las tuyas, con las de Dora. A lo mejor es porque son de plástico, con las mías, porque son de metal, las mías son de metal. Entonces, a lo mejor con esas sí podemos, no pudimos. Hasta que ya a las 500 se nos ocurrió, pues hay que decirle al Señor. Y el Señor también le sufrió. O sea, véanlo, ahí la carita que tiene. Bueno, yo como lo recuerdo, yo todavía le veo la cara de sufrimiento. ¿Y qué significa esto? ¿Cuánto tiempo habremos ocupado en cambiar la llanta de Perla? Pues el tiempo que podíamos rodar sin sol. Entonces, llegamos a este lugar donde está aquí en medio, donde están ellos, que es el lugar en donde estaban desayunando. Todavía no empezaba a verse el desierto, pero ya estábamos pues ya avanzando un poco, ¿no? Ya empezaba como a verse ya no tanta vegetación, pero todavía estaba esta ciudad, había una gasolinera enfrente, ya le pusimos bien aire la llanta. Él, el muchacho que trae este trapito aquí, así le dice mi hija trapos, su bufanda o lo que sea, se llama Julián. Él es un muchacho que se dedica a trabajar en ferias. De todo, empezó de todo, pero ahora trabaja como bar, ¿no? Como bartender, como una cosa de preparar bebidas. No saben qué persona tan amable y tan ayudadora es. Siempre se quedaba con el que estaba hasta atrás. Nosotros convivimos mucho con él porque nos quedamos solos en el desierto. En este momento yo lo estaba conociendo apenas. Había visto sus alforjas y me habían llamado la atención porque él las hizo, pero todavía no los conocíamos muy bien. En la foto que está atrás, o sea, vean, así, esta foto es de cómo es el desierto. O sea, no hay nada, ni adelante ni atrás. Ya no hay agua en ningún momento, ya no te puedes parar a tomar coca. Ver un Oxxo se hacía para las personas que íbamos en el desierto, el oasis, ¿no? Cuando llegábamos a encontrar un Oxxo. Pero a veces había kilómetros y kilómetros sin nada. Ellos están descansando y yo decidí no descansar porque como les dije, mi ritmo no era rápido. Entonces, en algún momento ya me paré, que es esta foto que está aquí en medio, y pude ver en dónde estaba. Me empezó a dar muchísimo calor y lo que hice fue ponerme un trapito como el que tiene él, que me había regalado Diego, lo puse amarrado
en mi volante, que no se llama volante, se me fue el nombre ahorita, y a mi cintura para que me tapara el sol de las piernas. Yo decidí que yo era como Dorita y que yo podía hacer eso de no llevar ropa o tanta ropa, pero no, yo no soy así. Entonces empezó el desierto, como para las 2 de la tarde llegamos a un lugar, yo ya muy cansada, en donde es como un lugar de control y había una tienda, sí ya en el desierto, pero había una tienda, nos pudimos mojar, pudimos descansar, pudimos comprar algo, yo no tomaba Coca-Cola, yo no tomo, perdón, yo no tomo Coca-Cola porque a mí no me deja dormir, pero en ese momento era, por favor, justo no tengo que dormirme. Y volvimos a empezar a rodar, ya las tres juntas. Pero llegó un momento en que Dora, que ya sabía que estaba pasando, se dio cuenta de que el calor ya estaba muy fuerte. Y entonces, otro oasis en el desierto. Encontramos este Huizache. Y ahí nos quedamos mucho tiempo descansando. Ya cuando ya estábamos, ya, o sea, nos dormimos las tres, despertamos, estábamos platicando y de repente vimos que entró una camioneta. Y se detiene y nos dice, ¿necesitan algo? Y nosotros, agua. Y me dice, bueno, yo voy a regar el huerto que tengo ahí adelante. O sea, en el desierto había una persona que había comprado un pedazo que yo no me había dado cuenta de eso. Yo nada más veía que estaba una reja, pero no como que no, estaba tan, me sentía tan cansada y tan débil que ni siquiera volteé a ver qué es lo que había. Nada más me acuerdo que había un excusado ahí muy, que se veía muy raro. O sea, la parte de afuera del excusado como puesta allí y yo, pues qué raro, porque está ahí un excusado, ¿no? Pero es todo lo que vi, o sea, usamos muchos cartones que había allí para poder acostarnos sobre ellos, son estos cartones que están aquí, sobre esos cartones nos acostamos. Y entonces le dijimos agua, y entonces me dice, pues sí, al rato que quieran vayan, yo nada más tengo agua de pozo, y aquí estamos, mojándonos deliciosamente para continuar. Ese día sí estuvo pesadísimo, eran como más de 100 kilómetros, no sé cuántos, yo llegué súper tarde, ya o sea, cuando yo veía que ya, según yo ya llegaba, que ya decía ahí Golfo Santa Clara, rodaba y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Cuando por fin llegué todavía era de día, pero así como amanece a las 5 de la mañana, también oscurece muy tarde, oscurece como a las 8 o 9, entonces no sabré decirles cuánto tiempo hice yo. Todos los demás ya habían llegado, yo fui de las últimas, los únicos que yo vi que no llegaron fueron él, Julián, porque se había quedado con este otro señor de la camisa roja, que es un señor de Zacatecas, que ya no pudo rodar. Él sí se subió a una camioneta, pidieron un ride, se subió a una camioneta y ya llegó al Golfo de Santa Clara en camioneta. Y de repente vamos, ya teníamos muchísima hambre, ¿no? Imagínense, llevábamos todo el día sin comer y aparte yo no me quise quedar en donde desayunaron, o sea, ellos aquí desayunaron, consomé y no sé qué tantas cosas y yo solamente me tomé un boli y me fui así, muerta del hambre. O sea, bueno, no, en ese tiempo no tenía hambre, como que con el calor no me daba tanta hambre. Y pues llegamos al Golfo de Santa Clara y que veo a Dorita que estaba comiendo pescado, tacos de pescado, los que nos daban en 10 pesos, en 30 pesos. Y estaba comiendo tacos y yo, ¿qué? ¿No que no te gusta? Es lo único que hay, me dice, y si es lo único que hay, pues tengo que comer. Y sí, así también pasa en el desierto y en pues toda la ruta. Había que comer lo que había, no nos podíamos poner como de dignas. Yo dejé de comer muchísima fruta. Y esa noche fue la primera noche que dormí en el Hotel Camarena en mi vida. Había un lugar que, donde nos iban a alojar, un espacio, no sé qué era, no sé si era un auditorio o porque no fuimos, pero un amigo de Dorita se había ido a la playa y a todos nos emocionó mucho esta parte de dormir en la playa, ¿no? En la arena. Y nos fuimos allá ese día y como les comento fue la primera vez, pero por supuesto que no puse mi tienda de campaña. Me dijeron, haz un hoyo para que puedas dormir bien y ahí pones tu cadera. No puse el hoyo. O sea, yo lo único que quería era dormir. Me puse un trapo y me dormí. Y no supe de mí hasta el día siguiente. Para el día siguiente empezaron a ver como ciertas conjeturas. Muchas personas decían dentro del chat que está de la ruta Chichimeca, que estaba muy peligroso
ir a diferentes lugares, que estaba muy feo el desierto, que había mucho calor, que no podíamos quedarnos, no debíamos de quedarnos allí, que mejor cambiáramos la ruta, que lo hiciéramos más largo. Y entonces el grupo con el que yo estaba decidió seguir la ruta como estaba marcada. Y eso nos llevó a este lugar que se llama Campo Salinas. Campo Salinas, pues como bien se lo dice, es, hay mucha salina. En la foto de la izquierda arriba estoy sobre la sal, que está así como cuajada, como hagan de cuenta que estoy como parada sobre hielo, pero es sal, todo eso es sal, y también se puede romper y también empieza a crujir. Eh, es un lugar en donde los seris hacen ceremonias. Lo que está en medio es su bastón de mando. Y entonces a mí me dio como mucha emoción y es algo así como no sé, un sentimiento especial de decir, tienen su bastón de mando como nosotros, o nosotros tenemos su bastón de mando como ellos, más bien, ¿no? Hay un lugar ahí en Las Salinas que es como un albergue, pero que no había nada, porque, y justo parte de lo que decían por lo que no debíamos de ir es porque no había nada. Pero como todos se fueron, pues ese nada que había nos los dejaron a nosotros. Entonces el señor que atendía ese lugar acababa de ir al Golfo de Santa Clara a comprar cosas y nos hizo favor de vendernos lo que él tenía, con eso comimos, nos hizo favor de llevarnos a la playa, que es la foto que está del lado derecho, una playa increíble. Ahí fue la primer playa a la que yo me metí. Estuvimos nadando de noche, vimos el atardecer en ese lugar. No, es que vale la pena el que sufras para poder llegar a los lugares. Aquí, no, aquí yo no sufrí tanto, o sea, porque sí nos levantamos muy temprano y no estuvo como tan larga la ruta. Han de haber sido como unos 50 kilómetros, yo creo. Pero sí, al día siguiente, para llegar a Puerto Peñasco, que es la foto que está abajo. Ese día fue como sentirme súper mal y no sabía por qué. Empecé primero con que tenía como que estaba un poco suelta del estómago. Antes de salir del campo Salinas hice varias veces. En el camino quería hacer, pero pues estaba en el camino y no quería y me daba pena. Y llegó un momento en que ya no podía. Entonces empecé a contar los kilómetros y a pararme cada 5 kilómetros, tomar agua, descansar. Y eso me hizo poder llegar hasta donde reagrupamos, donde estaban mis amigos. Ellos ya se iban, ya habían descansado mucho tiempo y ya se iban. Y tenemos como varias cosas que decimos en el argot ciclista y una de ellas es el que llega al último no descansa, ¿no? Y entonces yo les dije, no, váyanse, yo aquí me quedo, me voy a dormir un rato. No puedo seguir, me siento mal. Comí, me dio, la verdad es que éramos bien compartidos, lo que llevaba uno era para todos, entonces Edgar, el que le decimos el teacher, llevaba crema de cacahuate y pan, y eso nos comimos varios, y todavía cuando yo llegué, pues todavía alcancé y comí mucho. Decidieron que no me podía quedar allí, entonces Jorge Quito, que es otro de los amigos con los que nos quedamos, en esa parte del desierto nos quedamos solamente 8 personas, y estos 8 pues sí estábamos ya más cerca. Dos de ellos eran Julián y Estrellita, que les encantaba meterse al desierto, investigar y así, y siempre llegaban súper después de que todo, hasta después que yo. Ese día que yo me sentí mal, yo decía, pero que ya lleguen, y no llegaban. O sea, y yo iba súper lenta y no llegaban. Y cuando llegaron me dices, es que ibas bien rápido. Yo, ay, ajá, no, yo no iba rápido. Y entonces Jorge decidió llevarse mis alforjas y Edgar acompañarme, pero querían que yo fuera a su ritmo y yo ya no podía, solamente nos faltaban 30 kilómetros y yo ya no podía. Entonces llegó un momento, Edgar me decía, ve al baño, tienes todo este desierto de baño, ve y ocúpalo, y yo no, y hasta que por fin, pues ni modo, tuve que hacerlo, y y llegó un momento en que ya no pude ni siquiera seguir el ritmo de Edgar. Entonces le pedí que por favor se adelantara y que yo me iba a ir a mi paso. Sí llegué, sí llegué viva sí, a donde tenía que llegar. O sea, no era gran cosa lo que me estaba pasando, pero sí me sentía muy débil, muy cansada, no podía ya ni moverme, ¿no? Y cuando llegué a donde pues estaban ellos, que era en una tienda,
yo lo único que hice fue buscar una sombra y me acosté y me dormí no sé cuánto tiempo. Y cuando desperté todavía no me sentía bien, pero ya me tenía que levantar porque ya nos teníamos que ir. Entonces ya comimos y nos fuimos, pero dicen que mientras yo estaba dormida, no sé cómo me veían, que una persona que pasó por ahí les preguntó, ¿está bien la señora que está ahí tirada? Y ya, justo en este arco que dice bienvenidos a Puerto Peñasco, yo me di cuenta que había olvidado en donde comimos mi casco. O sea, no podía rodar, pero tuve que regresarme 3 kilómetros y luego otros 3, o sea, rodar 6 kilómetros extra porque había olvidado mi casco. Y ya, cuando alcancé a mis amigos, pues ya llegamos a Puerto Peñasco y teníamos día de descanso al día siguiente. Entonces yo pensé que eso me iba a ayudar a que me recuperara. Pero en lugar de eso, pues una señora nos acogió. Estábamos buscando también otra playa para quedarnos y llegó ella y nos dijo que si nos quedáramos en su casa. Nos atendió súper bien, nos pasamos con ella todo el día. Entonces eso de la descansada no se dio y uno de mis compañeros se dio cuenta, Jesús, de que empezaba a tener el pie derecho inflamado, hinchado. Y yo no le di importancia y no hice nada. Entonces, para cuando volvimos a salir después de Puerto Peñasco, pues sí fue cuando yo me empecé a sentir muy mal. O sea, ya estaba toda hinchada, ya no tenía como fuerza, se me ponchó la llanta de mi bicicleta y gracias a Dios, les digo, Diego había regresado con su coche. Y entonces iba a servir esos 2 días como de barredora. Y pues ya le pedí que si me podía ayudar a subir mi bicicleta a su coche y que yo me fuera con él. Y me fui dormida todo el tiempo. Hasta que empezamos a tener problemas. Ese día teníamos que llegar a desemboque. Había como, no problemas nosotros, sino había como mucha gente que necesitaba apoyo. Había muchas personas que se estaban sintiendo mal, no solamente yo. Yo lo que tenía es que me estaba deshidratando, pero yo no sabía. ¿Y por qué me deshidraté? Porque me expuse mucho al sol. Parece que mi piel no puede exponerse de esa manera porque se hincha, como le pasó, gracias a Dios nada más fue el pie. Pero de ahí en adelante iba súper cubierta, o sea, lo pueden ver abajo, ya con manga larga, mayones, o sea, ya nunca me quedé, sí me ponía chorcito de repente, pero no era, o sea, era como si salíamos muy temprano y llevaba, me compré un, pantalón todo psicodélico que ya van a ver más adelante, me veía bien bonita, no saben, súper arreglada. O sea, yo era la persona con el outfit más bonito de toda la chichimeca. Pero no me importaba porque era lo que me ayudaba a que yo pudiera seguir bien. Después de ese día, que les digo que estábamos como todos mal, hay muchas fotos y hay fotos también de esto, pero pues es como complicado ponerles fotos de todo porque no acabaría nunca. Y ya llevo 1 hora, oigan. ¿Sigo? Pues faltan unos 10 minutitos, ¿no? ¿10 Máximo. minutitos? Ok, Ajá. va. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo es que dormíamos. Dormíamos en donde nos prestaban, en una alberca, en un balneario, en un deportivo, en una gasolinera y al final de la ruta pude dormir en un cuarto. Había algunos días que sí. Los amaneceres y los atardeceres eran lo más precioso que podían ver. No creo haber podido captarlos en las fotografías, pero alguien me dijo antes de salir de la ruta que los disfrutara y tiene toda la razón. Conforme va cambiando la luz del día y conforme vas viendo, a veces lo tienes atrás y no lo ves todo perfectamente, pero es lo más bonito de ir en la bicicleta. Bueno, de las cosas que a mí más me gustaron, ir en la bicicleta. Conocí muchísimos lugares, llegué a muchos lados, conocí playas preciosísimas, me saqué fotos que a mí no me gusta por todos lados y disfruté mucho el poder convivir con todas estas personas que eran como tan diferentes a mí. No todas eran diferentes a mí, pero sí, aprendí a que nada de lo que dijeran me iba a importar e iba a alterar mi felicidad. No me enojé, o sea, de verdad no siento haberme enojado para nada.
Y eso a mí me ayudó como muchísimo porque decía, es que puede uno estar con muchas gentes siempre y cuando los aceptes. Aceptes que él es así o que ella es así. Y que si está diciendo pestes porque no le gusta algo, pues bueno, ya es él o ella y ya luego se le pasará. Evitaba justo estar con ese tipo de personas, porque me acordaba mucho de esta parte de júntate con las 5 personas, que se me olvidó, pero con las 5 personas como que quieres ser, o sea, júntate con las personas que te van a ayudar a llegar al éxito y no que te van a hacer que lo pierdas, ¿no? Entonces, como que me acordaba mucho de eso y buscaba personas que estuvieran cerca de mí, que fueran amables y lindas. Este muchacho que está aquí arriba compartió conmigo unos días y no saben, aprendí a encontrar papayas y comérnoslas allá en el momento, sandías, nos comimos una langosta juntos en una playita donde nos quedamos nada más él y yo. O sea, viví aventuras con cada uno y con todos mis compañeros súper diferentes y divertidas. Estuve en muchas playas, como les digo, estuve en lugares que no me imaginaba que existían. Ya no estaba en el desierto y ya no tenía que ir enfocada a solamente llegar al punto, porque es para lo único que alcanzaba mi cuerpo. Ya me sentía más fuerte y entonces empecé a pueblear antes de llegar al destino. Por eso no salgo en muchas fotos de grupo, porque yo siempre andaba como en otros lados, pero de todas maneras, había playas maravillosas, lo disfruté mucho. Había playas tan diferentes una de otras y si llegabas a la otra, decías, ¡ah, esta está más bonita! O esta tiene algo diferente. O nos subíamos, por ejemplo, a los faros. O sea, en cada lugar había playas en las que no podíamos nadar y nada más era admirarlas o solamente escuchar el mar y disfrutarlo. Estos son pues, fotos como de grupo. Aquí estamos en un pueblito ya a punto de salir de Oaxaca. Y aquí estamos en una casa en donde yo estoy atrás, por eso no me veo, atrás del coche es donde está mi colchón. Yo no ponía tienda de campaña, solamente me dormía en un colchón inflable, porque mucho tiempo no tuve tienda de campaña. Y después ya me prestaron una, pero ya casi no la usé. Esta foto la subieron en el chat y por eso están aquí las dos, titulándola Los sobrevivientes del desierto. Y yo no estoy allí. Entonces me quejé. Y Estrellita, ella, me puso aquí. Y entonces ya estoy en las dos fotos. Digo, bueno, ya estoy en la foto. No todos ellos, o sea, realmente, como les digo, 8 son los que vivimos todo el desierto. Otros se nos unieron en Puerto Peñasco cuando vieron que nosotros sí lo estábamos haciendo. Y muchos más se fueron por otro lado, por Caborca, por Hermosillo, ya no puebleando. Pero a ver si puedo contar los 8 aquí, que no creo. Ay, Dios mío, se me fue el cursor, aquí está. Él, 1, Julián, Edgar, Jorge, 3, Dorita, 4, Jesus, 5, Estrellita, 6, Perlita, 7 y yo, la 8. Y por fin, después de mucho rodar, de mucho pedalear, de muchas aventuras, de muchas gentes que nos recibieron con todo su amor, de aprender también a ver y aceptar la ayuda de otros, cosa que a mí me cuesta tanto trabajo. Llegamos a Talismán Chiapas y terminé. Esto fue el 10 de septiembre. Pero entonces, 2 amigos me invitaron a que me uniera con ellos para seguir rodando. Ellos iban solamente a Mérida a hacer la ruta de los cenotes, pero antes pasaron por varios lugares en Chiapas. Fuimos a Tuxtla Gutiérrez y nos subimos a los miradores, que está increíble. Esta foto central es del mirador y que porque había llovido en la mañana cuando empezamos a rodar estaba lloviendo. Entonces cuando llegamos hasta el mirador de arriba, pues estaba así todo nublado, preciosísimo. Después fuimos a Palenque y entramos a las ruinas y fuimos a esta es una comunidad que se llama San Jerónimo, se me olvida la otra parte del nombre, donde el que tiene el gorrito tiene familiares, JC tiene familiares.
y ellos están viviendo en un lugar en donde tienen muy cerca la parte de arriba del agua que cae a las cascadas de agua azul. Entonces se imaginan qué cosa tan bonita, pero eso no era para mí lo más importante, no era como ir a ver la naturaleza, que sí me gusta mucho, pero yo lo que tenía más ganas en ese momento era de convivir con las personas. Y la verdad disfruté muchísimo estar en su casa, ver cómo estaba construida su casa, sus gallinas, que había dos tipos de gallinas, las de corral y las libres, que cuestan más caras las de patio. O sea, aprendí muchísimas cosas y conviví con sus hijas que me cayeron súper bien. Y seguimos. Y resulta que cuando llegamos a Mérida nos enteramos de que los que venían por el centro, que ya ven que al principio les dije que había otra ruta, estaban a punto de llegar a Mérida al día siguiente. ¿Y qué creen? Que nos unimos nuevamente a esa ruta. Y entonces rodamos desde Mérida hasta Chetumal, pasando por todos estos maravillosos lugares. Esto no se da así como de casualidad. En la vida, nos lo han dicho muchas veces, no hay casualidades. Yo ahora estoy bien consciente de que todo lo que estoy haciendo está bien encaminado, que me faltan cosas sí, sobre todo en la parte familiar. Esa es como el enfoque en el que tengo yo más, o sea, bueno, más bien, esa es donde estoy yo dando mi mayor enfoque ahorita. Esa es mi prioridad y mi negocio, claro. Todo esto que hice para mí no significa como tan gran esfuerzo. De repente me dicen felicidades y ahí es donde yo no sé cómo agradecer, ¿no? Porque yo siento que no hice como gran cosa. Estuve nada más divirtiéndome. Me volví auténtica. Estás conviviendo con personas con las que no tienes que ocultar nada, con las que puedes ser realmente tú. Esa tú que tú eres, que a veces ni siquiera tú mismo te conoces, ahí puedes salir y la puedes ver y puedes entender que entonces cuando regresas a tu casa, bueno, cuando menos a mí me pasa eso, o me está pasando eso, puedo seguir siendo ella y no tengo que volverme la Elisa que fui. Esa Elisa soy yo también, pero ahora en crecimiento y en movimiento y en ganas de seguir haciendo cosas. Por ejemplo, ya ven que a mí me encanta bailar, ¿no? Entonces yo bailo sola. Y de repente el darme cuenta de que se une uno y luego que se une Juan, que él casi nunca ni se movía ni nada y bailó, o sea, para mí fue así de wow, no porque me siguiera, sino porque él también se estaba como liberando, según yo. Y ya, terminé. Ese día que fui al desierto, de repente, ese primer día que les dije de San Luis Río Colorado a Santa Clara, que a mí se me hizo muy larguísimo, muy largo, perdón. Llegó un señor en un coche, se adelanta, se para junto a mí y me dice, soy reportero y la quiero entrevistar, voy a pararme allá adelante, ¿me da oportunidad de que lo haga? Y yo, sí, claro. Y entonces esta es una de las fotos. Y también ahí está la entrevista. No nada más me entrevistó a mí, entrevistó a algunos de nuestros compañeros. Como todos se fueron temprano, pues los que salimos tarde fuimos los afortunados y nos entrevistaron. Nos entrevistaron muchas veces. Como les digo, ahí están las entrevistas. Y si algún día quieren verlas o algo, pues me dicen y yo se las paso. Esto es solamente el principio. No creo que sea la única vez que haga cicloturismo y no creo que que no es que ya haya llegado a un final. Siento que todavía es un proceso, pero que antes yo decía que me quería morir a los 60 porque no quería como que ningún cambio ni nada de esto. Pero que si ahora llegara ese momento, me siento como que ya he realizado más cosas y me refiero no solamente a esta ruta, creo que sobre todo me refiero al negocio, a todo lo que yo he aprendido a hacer estando aquí, a todo lo que me he dado la oportunidad de hacer estando aquí. He confiado y he podido escuchar y estoy en crecimiento.
me despido de ustedes con esta frase que encontré en Puerto Progreso y ya no voy a decir más. Buenas noches. No, pues buenísimo, queridísima líder Elisa. Híjole, a mí me dejaste sin palabras en muchos aspectos. El viaje estuvo, pues, que no, increíble, se queda corto, yo pienso, ¿no? Que no, no describe, pues, todo lo que viviste, pero sí, bueno, tienes un espíritu admirable, ¿eh? Admirable, admirable, admirable. A mí se me antojó la ruta, pero en mi carro. Sin embargo, está muy, muy, muy cañón todo lo que hiciste y está muy inspirador. Ujú. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de escucharte ahorita que vas regresando y tienes todas las emociones a flor de piel. Eh, pero bueno, pues felicidades, es lo único que se me ocurre decirte. Y admirable, ¿eh? Admirable, admirable todo lo que hiciste, ese vencerte a ti mismo constantemente. Yo creo que es algo que mucha gente puede incluso pues terminar su vida y nunca encontrarlo, ¿no? Nunca generarse la oportunidad. Y tú estás en ese crecimiento constante. Eres un gran ejemplo de vida y bueno, ojalá nos ayudes a inspirar a más personas con esto y con todo lo que has logrado también en el negocio, por supuesto. Pero bueno, estuvo increíble, increíble. Muchas felicidades, bendiciones y te admiro muchísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues justo ahora eso es lo Ah, que yo me gustaría poder transmitir esto que siento a muchas personas pues en el va, va, negocio va. y en todos lados. Buenísimo, te toca. ¿Alguien quiere comentar algo? Te digo que nos dejaste sin palabras. Yo, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, Eli- abogado. Gracias, Elisa, de verdad, wow, de verdad, como dice aquí, querido líder, nos dejaste sin palabras, de verdad está, em, de grande quiero ser como tú, para empezar, querida Elisa, siempre poniendo un ejemplo desde que te conozco y que tuve el placer de, gracias a este negocio, conocerte, gracias a este negocio conocemos personas maravillosas y que siempre, déjame y me permite comentarte, que desde que te conozco siempre te estás retando a hacer cosas diferentes y eso de verdad siempre me ha inspirado y ha inspirado a muchos, porque en sí empezar un negocio después de trabajar tantos años en docencia, diferente, sin nada que ver a lo que hacíamos, es hacer algo diferente, ¿no? De repente siempre estás en esa línea tangente de no seguir el rumbo de todo mundo y eso es muy, muy inspirador. De verdad me da muchísimo gusto, como dice Luis Ángel, pues, felicidades, pero sobre todo gracias por inspirar tanto, gracias por compartir, gracias por atreverte a vencer esos miedos, porque inspiras, me inspiras, por supuesto, y quiero ser como tú de grande. El hablar en público, Amador. ¿Te acuerdas cómo hablaba yo al Exacto, principio cuando daba las presentaciones? O sea, ándale, pero cada que me decían, te toca dar una presentación, o sea, yo nunca decía que no. Por dentro sí, me agarraba uno y el otro y no quería hacerlo. Pero esas veces que titubeé, que me puse nerviosa, que casi quería no hacerlo, pues ayudaron a que ahora ya pueda hablar de esta manera. exacto. Gracias, muchas Gracias, gracias. Amador. Un abrazote. Pues yo igual quiero felicitarte, Lisa, por todo esto, aunque tú dices que pues no merece la felicitación, yo creo que sí, felicitarte por tu constancia, por tu disciplina y sobre todo porque es parte de tu pasión, esta parte del ciclismo y que lo hayas llevado, ¿no? A otro nivel, pues es realmente para mí admirable. Sabes que igual pues te quiero mucho y que pues me hace recordar también justo que esto no es cuestión de magia, sino porque a veces pensaría, ¿no? Que ay, pues es que nos invitan, ¿no? A este negocio que pues según todo mágico y demás, sino es resultado del trabajo constante a nivel personal y que justo el negocio eso nos reta, ¿no? A vencernos a nosotros mismos pues en los diferentes ámbitos de la vida.
Entonces, pues solo quería decirte eso y te mando un abrazo. Va de regreso, Ceci. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Tenemos que seguir adelante. Magdalena, puedes hablar. Ya le di la palabra. Bueno, yo soy la hermana de Patricia y realmente me siento, o sea, no puedo creer y cómo la conozco de toda la vida, obviamente, cómo ha crecido en todos los aspectos. No sé si, yo no estuve al principio de la presentación, pero no sé si dijo que tuvo COVID y yo le decía, ¿pero estás segura que te vas a ir? Sí, pero ¿estás segura? No, sí, ya me dijeron, tuvo COVID como la semana anterior y dijo, no, ya me revisaron y sí estoy bien. Le digo, pero y luego, pues bueno, si me siento mal, doblo la bicicleta y me regreso, ¿no? Entonces yo ahí seguía para ver cómo estaba y fue impresionante. Y bueno, tuve la alegría de que nos vino a visitar con el grupo cuando vinieron a Cancún y cómo estaban todos tan, no sé, a mí no los vi mucho tiempo, pero fue así como sentir toda la energía, toda la vibra, cómo todos hablaban, o sea, yo decía, pues yo creo que yo no podría manejar ni 100 kilómetros un día, pero ellos aparte todavía después iban a turistear, después de haber rodado, turisteaban y disfrutaban. Eso es eh, lo que más puedo decir. Eso, se veían satisfechos y disfrutando la vida. Es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Nos envolvemos en la rutina y yo le decía, o me preguntaba, ¿no? Mi esposo, pero ¿y de qué vive? Pues bueno, tienes un negocio, pero ¿cómo lo ve? Dice Patricia, pues sí, yo he estado siguiendo todo porque tenemos teléfonos, ¿no? Y yo, pero Pues ¿dónde te conectas? Ya ves, Sí. es para que creas en este negocio, Magdalena, y ya me hagas caso y me des chance de presentártelo. Bueno. No, no No, es cada cierto. quien tenemos diferentes habilidades y bueno, esa parte yo estoy en otra cosa, no en investigación, pero No, de muchas gracias por tus educación. palabras. Y bueno, pues y yo le decía, es que eres una gran promoción para Usana, porque yo dije, ¿de dónde sacas esa energía, no? ¿Cómo puedes después de rodar 100 kilómetros ir a disfrutar la playa y bailar? Y Pues no sí, importa. la verdad es que Sí. no lo podría haber hecho si no me suplementara, porque aparte, algo que no comenté es que yo era la mujer más grande de todo el grupo, bueno, de más edad. Gracias. Bueno, pues Buenas noches. muchas felicidades. Muy orgullosa de ti, hermana. Gracias. Igual de ti.